En esta sesión quiero hacer una reflexión muy breve sobre el día de hoy. Es conocido de manera oficial como el día del lector. Bueno, sí, todavía no son las 12, estamos a domingo 24 de agosto. Entonces, pues quisiera hacerlo también desde mi experiencia como lector y desde la perspectiva que tengo, no solamente en torno a este día, sino al acto mismo de leer, que bueno, lamentablemente no es tan frecuente como uno quisiera, pero partiendo desde ese punto creo que es algo indispensable propiciar, propiciar el acto de leer, no en el sentido simplemente por volvernos consumidores, porque realmente si nos volvemos lectores ávidos, también nos volvemos consumidores ávidos. La típica reflexión de las personas que dicen, bueno, es que yo leo 300 libros al año, yo leo 200, yo leo 100. Que digo, para nada está mal, por supuesto que pues entre más se lea mejor, pero creo que sí es importante también aplicar esa frase de, ay, no recuerdo si es de Góngora o de Quevedo, quizá de Góngora, la voy a buscar, pero en uno de sus sonetos decía que se encontraba rodeado o se encontraba con pocos, pero doctos libros juntos, o sea, que las pocas lecturas a las que él aludía, pues eran lecturas doctas, lecturas que valían la pena. En ese sentido creo que pues es importante también hacer un filtro muy fino sobre qué se lee. De nada tiene, o bueno, no creo que tenga demasiado sentido solamente leer por leer. Simplemente decir, bueno, pues tengo que recuperar mi racha, como si fuera una racha de estas aplicaciones para aprender lenguas o para mejorar la condición física. Creo que más bien el acto de leer debe ser, de entrada, una cuestión voluntaria. Siempre tengo también ese tema con las lecturas obligatorias a niveles formativos, educativos. Por ejemplo, cuando se le deja a un estudiante de secundaria leer el Quijote. Digo, yo no veo mal que un estudiante se acerque al Quijote, pero quizás no sea la edad propicia para acercarse a esa obra, que de por sí ya es la obra más compleja y más importante en la historia de la literatura. Claro, no creo que esté mal que un estudiante de secundaria, considerando que está entre los 12 y 15 años de edad, sepa quién es Don Quijote, quién es Sancho Panza, quién es Dulcinea, quién es Cervantes, el autor. Pero de eso a obligarle a acercarse al Quijote, pues creo que hay un abismo de diferencia y esa parte, pues creo que también propicia que los estudiantes se alejen. Porque si te obligan a leer a Cervantes desde los 12 años y no entiendes un carajo, evidentemente no vas a volver a leer a Cervantes, incluso cuando tu madurez intelectual ya lo permita. Es una cuestión muy similar a dedicarse a un deporte de alto rendimiento. O sea, tú no le puedes pedir a un maratonista que desde el día uno te recorra los 45 o 50 kilómetros que representa una maratón o 40, no recuerdo. Tiene que ser un proceso paulatino. Incluso si solo se corren 10 kilómetros, es importante empezar con ejercicios de rehabilitación muscular, llevar una rutina adecuada para evitar lesiones y en caso de que haya una lesión también tratarla de manera adecuada. Porque si corres, por ejemplo, lesionado, evidentemente no es que corriendo más mejores tu condición física, al contrario, la vas a empeorar. Y creo que esta parte también aplica en el mundo de los lectores. Si no cuentas con las condiciones materiales de entrada para poder acercarte a la lectura, pues creo que es más importante resolver eso primero y ya después dedicarte a la lectura. Ahora, aquí también hay una reflexión interesante porque recuerdo una frase, no recuerdo quién la dijo, creo que fue un filósofo argentino, lo voy a buscar también, pero decía, podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido, o sea, si no hemos satisfecho nuestras necesidades básicas, evidentemente leer queda en último plano. Eso de entrada. Pero también entra esa otra reflexión de esas personas que leen por, digo, evidentemente por gusto, quizás hasta luego por necesidad, como lo decía Sor Juana en
autobiografía, la respuesta sorfilotea, pero también aplaudo bastante la postura de las personas que sí leen, incluso pese a las dificultades de sus condiciones materiales, justamente para rebelarse ante las imposiciones que el mismo sistema realiza. Evidentemente al sistema lo que menos le interesa es tener personas informadas, personas educadas, personas que sepan cómo funciona el mundo que las rodea. Entre más enajenadas puedas tener a las personas a través de estas redes sociales, a través de la televisión, a través de contenido basura, pues para las élites y para los gobiernos muchísimo mejor, porque no van a tener personas atentas, educadas, que estén conscientes de lo que está pasando en el mundo. Una persona que no lee está condenada a perder su libertad. Hay una frase japonesa que me encanta y creo que aquí va muy de la mano con esta reflexión. Una novela que se titula La gallina azul, que es una reflexión de un niño japonés que viene a México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero una de las frases que me resalta mucho de ese libro es que le pregunta a su padre en qué consiste la libertad. Y el padre le contesta al niño lo mismo que en su momento su padre le contestó. Y él decía que la libertad consiste en saber leer para no tener que preguntar lo que dice el letrero del autobús. Entonces creo que esa parte es fundamental. Si no sabemos cómo funciona el mundo que nos rodea, no podemos entenderlo y no podemos desempeñarnos en él adecuadamente. El conocimiento es una herramienta fundamental para moverse por la vida. Solamente en esta cuestión de la carencia de conocimiento se puede hablar de inocencia hasta cierta edad en la vida. Solamente los infantes, solamente las infancias pueden gozar de esa virtud, si se le quiere llamar así, que es la inocencia. Pero al terminar la infancia ya no se puede hablar de inocencia, únicamente se puede hablar de ignorancia. Yo entiendo y soy perfectamente consciente, no quiero hacer aquí un comentario clasista ni mucho menos, pero es fundamental saber eso, que a partir de cierta edad ya no se puede hablar de una persona inocente, se habla de una persona ignorante. Y evidentemente no es culpa de la persona cuando un sistema está perfectamente estructurado para mantenerte así. Por eso reitero, yo aplaudo muchísimo las actitudes y las posturas de las personas que incluso con las dificultades del día a día se hacen un espacio para leer. ¿Cuántas veces me ha tocado, por ejemplo, ver personas en el transporte público, incluso de pie, tratando de sacar el libro y mientras se sostienen del tubo del metro, del camión, van leyendo o que ya pudiéndose sentar no solo leen, sino que también escriben o repasan sus notas? Reitero, lo ideal sí sería tener un espacio propicio, en silencio, en calma, para poder leer, pero soy consciente de que no siempre se puede. En ese sentido, creo que sí es muy plausible y tiene muchísimo más mérito el hecho de que las personas que no cuentan con esas condiciones puedan someterse a sí mismas al ejercicio de la lectura, que para nada creo que sea un ejercicio sencillo. Hay discusiones muy potentes sobre, por ejemplo, si la literatura es material, y yo sostengo que la literatura sí es material. Dice Jesús Maestro, o sea, si, ¿qué pasa con esas personas que dicen que la literatura es inmaterial si yo les suelto un Quijote en la cabeza y les doy un ostión con el Quijote en la cabeza y dice, bueno, va a ser una hostia inmaterial, ¿no? En el entendido de que el Quijote normalmente es un libro que se sustenta a través del medio físico impreso, a través del papel. Pero, por ejemplo, si el Quijote lo lees en una tablet, no es que esa tablet de manera primigenia almacene en el éter absoluto o intangible la información para reproducir el texto. Necesitamos contenedores físicos, necesitamos soportes físicos para leer. Incluso la cuestión, voy a dejar un momentito de lado la lectura exclusivamente, para meterme un poco más en la literatura. Incluso la tradición oral también es una cuestión fundamental para mantener viva la literatura. Quizás sea desde la perspectiva de mantener de manera fiel una obra literaria menos potente que una obra escrita. Pero sin duda que también a través de la oralidad se puede reproducir la literatura, se puede crear la literatura, se puede interpretar la literatura. Bueno, cierro ese paréntesis y retomo la reflexión sobre el Día del Lector.
Nuevamente, pues mi enhorabuena para esas personas que tratan de leer de manera constante, si no se puede diario, porque entiendo que la vida no se trata solamente de echarse en el diván y leer, también hay que enfrentarse a la vida cotidiana, pero de verdad mi más sincero respeto y admiración y reconocimiento para esas personas que aún así se hacen y se abren un espacio para leer. Creo que siempre van a tener muchísimo más mérito que aquellas personas que sí tienen el espacio, el tiempo y la disposición por las condiciones materiales que les rodean. Dicho esto, creo que también es importante eso, el procurar que lo que se lea sea material de calidad. Aquí, claro, ya entramos a una reflexión un poquito distinta, qué es lo que se puede considerar una lectura de calidad y qué no. Yo no soy una autoridad para decir, por ejemplo, qué libro de psicología es mejor que otro. Quizás lo que sí podría argumentar es qué libro de ingeniería eléctrica, qué libro de cálculo es mejor que otro, pero solo con base en mi experiencia. Cada lector va a tener evidentemente un encuentro distinto con sus autores, con sus obras, incluso con las mismas editoriales, aunque sea la misma obra, pero si se publica en una editorial distinta, van a haber pequeños detalles que marquen la diferencia. Y no se diga si hablamos de obras traducidas. En ese sentido creo que es fundamental tener esa precisión para poder reconocer cuál es el material que vale la pena leer y cuál no. Si yo pudiera hacer una recomendación fundamental, sería leer literatura. Puede parecer redundante, pero no es así, porque por desgracia muchas obras contemporáneas no pasan el filtro para poderse considerar literatura. Al menos si hablamos, por ejemplo, desde la definición de Jesús Maestro, que es la definición más potente que yo conozco de literatura. La literatura como una creación humana racional que proviene del racionalismo humano, que se abre camino hacia la libertad a través del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los cuales se les otorga un valor estético o poético. Que ineludiblemente también la literatura es una parte fundamental de la política y que tiene 4 materiales fundamentales: el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Que la diferencia fundamental entre el lector y el transductor sería que el lector interpreta para sí y el intérprete o transductor interpreta para los demás, a través evidentemente de instituciones que le otorgan poder para hacerlo. Un profesor, un traductor, un editor de un periódico o de una editorial, válgame la redundancia, es un transductor, porque interpreta para otras personas a través de instituciones que le otorgan poder para hacerlo. Entonces, una vez que encuentras una obra que pase por todos esos filtros, pues ya puedes garantizar que se trata de una obra literaria. Desgraciadamente también estamos llenos de productos de consumo para que la gente lea de manera muy ávida. Y digo, no está mal, puedes leer sin duda. Y creo que es mejor leer una serie o una saga juvenil que no leer en absoluto. Incluso creo que es un buen ejercicio para acercarte al ejercicio lector. Pero sin duda mi recomendación fundamental sería la literatura en general y en particular la literatura de tradición hispano-grecolatina, incluyendo evidentemente literatura mexicana, literatura española, literatura colombiana, literatura peruana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque bebemos directamente de la fuente primigenia, bebemos directamente de los cantos de Homero, en el sentido de que precisamente se considera a la literatura establecida en Grecia como la literatura fundacional. Claro, también hay textos ficticios previos, de entrada los de la tradición hebrea, los de la tradición egipcia, los de la tradición mesopotámica. Incluso vamos a colocarlos, sí, en este sentido como literatura, pero si también aludimos a las clasificaciones, toda esa literatura previa a Grecia es literatura imperativa o programática, que estaba diseñada exclusivamente para cumplir un fin de imperio o de formación de imperio. En el entendido de que las primeras civilizaciones, una vez que empiezan a registrar su realidad a través de tablillas, a través de papiros, etcétera,
deben dejar un registro, y precisamente la literatura primigenia de Babilonia, de Egipto, todavía contaba con esas características de fundación, pero es hasta Grecia donde encontramos ya literatura crítica. Entonces, si partimos de ahí, vale muchísimo la pena aludir a la literatura de tradición hispano-grecolatina. No digo que esté mal leer literatura francesa o que esté mal leer literatura inglesa o alemana, pero sin duda son muy débiles en comparación con la literatura de tradición hispano-grecolatina. Es fundamental, sobre todo como hispanos que somos, tener esa tradición muy presente. Es tan importante leer el Quijote como leer a Guadalupe Amor, o leer a Vargas Llosa, o leer a García Márquez. Además, la literatura también es un reflejo de nuestra realidad. No se puede hablar, cuando se trata de la literatura en particular y el arte en general, de que sea un acto de falsedad. Se habla de ficción. Y la ficción sí que forma parte de la realidad. No de una realidad operatoria, pero sí forma parte de nuestra realidad. Entonces, una muy buena forma de conocer nuestra sociedad es a través de la literatura. Entonces, creo que realizar lecturas profundas de la tradición hispano-grecolatina nos ayuda a entender nuestra propia realidad como hispanos que somos en general. Y bueno, en nuestro caso, pues claro, como mexicanos en particular. Evidentemente, quizás por la cercanía y por la terminación ya completa del siglo, si hay interés en adentrarse en la lectura, yo podría recomendar abordar desde la literatura mexicana del siglo XX. Para eso, claro, hay que conocer muchas otras cosas, porque la literatura es una extensión de la política. Entonces, hay que saber qué pasó en el México del siglo XX, hay que entender la Revolución Mexicana, hay que entender las grandes luchas sociales, etcétera, 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 etcétera. Pero una vez que eso se conoce, ya se puede abordar sin problema alguno a Juan Rulfo, a José Emilio Pacheco, bueno, a muchísimos autores más. Quizás por poner así una lista de mis recomendaciones, el Confabulario de Juan José Arriola, bueno, evidentemente Pedro Páramo y El Llano en Llamas de Juan Rulfo, Los de Abajo de Mariano Azuela, Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia, que son esas lecturas que nos ayudan a entender el principio del siglo XX a partir de la Revolución Mexicana, en muchos de estos casos, y que nos ayudan también a entender un poco esa realidad y de la cual provenimos nosotros, los mexicanos del siglo XXI, sin meterme en cuestiones de modernidad ni posmodernidad ni nada de eso. Pero bueno, desde esa perspectiva creo que esos autores que mencioné de manera breve son fundamentales para entender la realidad mexicana actual. Ya si pongo más autores, autoras sobre la mesa, pues claro, Amparo Dávila, Guadalupe Amor, Rosario Castellanos, valen muchísimo la pena. Voy a tratar de buscar así una lista que valga la pena para que pues al menos quede ahí el registro de lecturas que tengo por recomendar, pero sin duda hay muchísimo, muchísimo que abordar desde la literatura mexicana del siglo XX. Claro, cualquier persona es libre de leer lo que quiera, pero al menos desde mi perspectiva creo que iniciarse en la lectura desde esas coordenadas vale mucho la pena. Pero claro, si hay quienes estén más abiertas a perspectivas de literatura universal, como se le llama, entre comillas, pues al menos desde mi perspectiva lectora, pues claro, se puede abordar a Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Julio Verne, muchísimos otros. Pero lo importante es eso, el dedicarse de manera apasionada. Requiere mucha disciplina la lectura constante, como también lo requiere ir al gimnasio, como también lo requiere vivir de manera saludable, bueno, muchas otras cosas. Pero creo que vale mucho la pena. El hecho de acercarse a la literatura, por ejemplo, pues es acercarse a una de las bellas artes, que no es poco. Te digo, lo mismo sería poder asistir de manera cotidiana a interpretaciones musicales en vivo,
a interpretaciones de danza, a museos que expongan obras pictóricas, pinturas, bueno, en el sentido de artes plásticas, pinturas, esculturas, visitar la arquitectura de una ciudad. Pero justo, creo que la gran virtud de la literatura es que al ser un medio que sí requiere de un sustento material, pero que ese sustento material se presenta en varias aristas, pues es muy fácil acceder a la literatura desde los medios impresos, desde los audiolibros, desde las lecturas digitales. Pues creo que hay mucho, mucho, mucho por leer. Reitero, enhorabuena para las personas que leen de manera ávida, que leen de manera constante, y también para esas personas que apenas están iniciando o que por razones ajenas a su voluntad, por cuestiones laborales, familiares, etcétera, no han podido leer durante mucho tiempo. Bueno, pues mucho ánimo, espero que se den las condiciones. Yo sé lo difícil que es, sobre todo viviendo en una megalópolis. La Ciudad de México es una ciudad gigantesca, entonces entiendo que llegando de cruzar toda la ciudad y haber trabajado prácticamente todo el día, lo que menos quiere cualquier persona es sentarse a leer unas 2, 3 horas. Lo ideal pues es llegar, satisfacer las necesidades fisiológicas primigenias y ya después dedicarse a otras cosas. Y no tiene nada de malo, ¿no? Entregarse a lo que llamaba Heidegger la mundanidad del Dasein. Pero, pues, si aún así con toda esa carga de realidad está presente la intención y la voluntad de seguir leyendo y de seguirse formando, enhorabuena. Mis respetos y pues desde aquí mi exhortación para quienes tengan esa cosquilla de acercarse al mundo de la lectura, vale mucho la pena. No es que te vuelvas mejor persona, ni una persona con un aura más elevada, ni incluso ni siquiera más sabia, porque retomo aquí la cuestión de la literatura. La literatura no te va a ofrecer ningún conocimiento. La literatura te exige esos conocimientos. Es como llegar al aeropuerto. Lo ideal es haber llegado llorado, porque si te quedas a llorar en el aeropuerto, pues vas a perder el vuelo. Entonces a la literatura hay que llegar muy leído y muy vivido. La literatura no ofrece conocimientos, sino que los exige. Entonces me parece también una muy buena prueba de inteligencia, ¿no? En vez de meterse a algún test disponible en internet, pues creo que es mejor someterse directamente al ejercicio de leer literatura. De ese sentido, la inteligencia siempre va a estar desafiándose, así como al interpretar cualquier obra artística. Una interpretación de danza, una presentación musical, una escultura, una pintura, una obra de teatro. La literatura desafía constantemente la inteligencia humana y esa es la gran virtud de todas las artes. Entonces, bueno, con esto cierro. Enhorabuena, reitero, para toda la comunidad lectora. Y pues la gran ventaja de la lectura es que siempre tiene las puertas abiertas. Para quienes ya lo habían retomado y lo dejaron, para quienes jamás se han metido a la lectura de lleno, para quienes lo hacen de manera cotidiana, pues bueno, las puertas de la lectura siempre están abiertas. Lo ideal, claro, sería tener bibliotecas en cada esquina de todas nuestras ciudades. Lamentablemente no es el caso, no se puede siempre, pero bueno, pues quizás aprovechando un poco los medios digitales, aprovechando los espacios abiertos que se presten para el ejercicio lector, se puede dar un poquito la vuelta a este sistema que siempre va a procurar mantenernos ignorantes y mantenernos estúpidos. Entonces, pues sigamos leyendo, sigamos creciendo, sigamos desafiando nuestra inteligencia.